Seguimos con más de Contexto Global en France 24 en español. Les saluda Luis Méndez Urich. A continuación, nuestros titulares. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que la muerte del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, cambiará el equilibrio de poder en la región, aunque señaló que vendrán días difíciles. Al tiempo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió un alto el fuego, aunque antes habló del asesinato como una medida de justicia. Hassan Nasrallah fue el líder del movimiento Hezbollah desde el año 1992. En esta emisión de Contexto Global damos una mirada a la trayectoria del hombre que desempeñó un papel clave en la transformación de Hezbollah como una fuerza política y militar. Este 28 de septiembre, cientos de activistas conmemoraron el Día de Acción Global por la Despenalización del Aborto. En las calles de Ciudad de México y Sao Paulo, en Brasil, colectivos feministas reclamaron el derecho a decidir sobre sus cuerpos. Comenzamos en Medio Oriente porque tras el asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, la atención se centra en una posible respuesta contra Israel. Más temprano, el ejército israelí dijo haber interceptado un misil lanzado por los hutíes de Yemen. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se refirió a la muerte de Nasrallah y habló de un ajuste de cuentas contra el que asegura fue el responsable de los asesinatos de innumerables israelíes. Asimismo, Netanyahu señaló que este hecho será visto como un punto de inflexión histórico que podría cambiar el equilibrio de poder en Medio Oriente, aunque advirtió que vendrán días desafiantes. Escuchemos. Ciudadanos de Israel, estos son días trascendentales. Estamos en lo que se considera un punto de inflexión histórico. Hace un año, el 7 de octubre, nuestros enemigos nos atacaron y pensaron que Israel estaba en camino de ser aniquilado. Un año después, golpe tras golpe, logro tras logro, comprenden cómo se han disipado sus esperanzas. Israel tiene impulso, estamos ganando. אנחנו במה שנראה כנקודת מפנה היסטורית. לפני שנה, ב-7 באוקטובר, אויבינו תקפו אותנו... Y a los regímenes de los ayatolá les digo, a los que nos ataquen, nosotros los golpearemos. No hay lugar en Irán o en el Medio Oriente que el largo brazo de Israel no pueda alcanzar. Hoy ya saben que esto es correcto. אנחנו מנצחים. Hassan Nasrallah fue líder del movimiento chiista Hezbollah desde 1992 y era considerado el hombre más poderoso del Líbano. Revisamos su trayectoria en el siguiente informe. Fue uno de los enemigos históricos de Israel. A los 64 años, Hassan Nasrallah murió en un ataque en Beirut. Nació en la capital libanesa en 1960. Fue el líder de Hezbollah desde 1992, después del asesinato por parte de Israel de su predecesor. Nasrallah fue aún aferrado a su identidad, se identificó rápidamente con la lucha armada chiita, tanto en Líbano como en Irán, y su vida política estuvo influenciada por los acontecimientos en el país del ayatolá. Tanto es así que fue nombrado en 1981 el representante en Líbano de la República Islámica, cuando Hezbollah aún no existía. Fue un eterno antioccidentalista. Las sanciones de Estados Unidos tienen una dimensión moral y política, y estamos orgullosos de ser sancionados por los Estados Unidos de América, el gran mal, como lo era antes del acuerdo nuclear con Irán y como lo seguirá siendo. Y siempre combativo con Israel. Solo en el contexto de una respuesta unificada de todo el eje de los grupos apoyados por Irán en la región, se trata de una batalla importante y un derramamiento de sangre precioso, y un objetivo peligroso que la resistencia no puede ignorar, sean cuales sean las consecuencias. Su papel fue más allá del liderazgo de un simple grupo armado que mira hacia el exterior. Estamos muy preocupados por nuestro pueblo, por nuestro país, por la seguridad de nuestro país y sus infraestructuras. Porque bajo su liderazgo, la milicia chiita pasó de las montañas a los despachos, con una fuerte presencia en las instituciones políticas y en el Parlamento. Nasrallah fue considerado el hombre más poderoso del Líbano, reivindicaba liderar a 100.000 combatientes. Logró una victoria contra Israel en el año 2000, cuando el ejército israelí se retiró del sur del Líbano.
Su lucha armada contra el país vecino se había intensificado desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y de la ofensiva de Tel Aviv en Gaza. Este sábado, al menos 9 personas murieron luego de un ataque ruso en la localidad de Sumy, ubicada al este de Ucrania. De acuerdo con los reportes, el ataque alcanzó un centro de salud, hecho que fue calificado por las autoridades ucranianas que destacaron el carácter civil de la instalación. De acuerdo con la jefa de misión de observación de derechos humanos de la ONU, la instalación fue atacada por municiones merodeadoras y drones suicidas. Además del hospital, otros edificios de gran altura fueron alcanzados. Durante los últimos días, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sostuvo reuniones de alto nivel en Washington, donde no se ha limitado a encuentros con mandatarios de todas las naciones o el mismo Joe Biden, sino que también ha querido mantener acercamientos con los candidatos a la Casa Blanca. Esto ante una Asamblea General de la ONU que no ha logrado sentar en una misma mesa a Kiev y Moscú. A Volodymyr Zelensky no le pueden nacer más interlocutores. En Estados Unidos su agenda está completa. En la ONU lanzó una llamada de socorro. Con Kamala Harris expuso sintonía. Hoy contamos con un nuevo y sólido paquete de apoyo, como usted ha dicho, y tenemos una opinión común sobre las cosas que hay que hacer. En el despacho Oval agradecía un nuevo paquete de ayudas. Hoy tenemos un nuevo paquete de ayudas por valor de $7.900 millones. Será de gran ayuda. Un compromiso troncal para una agenda de Zelensky que requiere de cierta cintura para aliarse con quien pueda ocupar ese mismo despacho en un futuro no muy lejano. Así que el presidente ucraniano también acudió a la Torre Trump para reunirse con su dueño, el candidato republicano. Tenemos una muy buena relación y también tengo una muy buena relación, como usted sabe, con el presidente Putin. Y creo que si ganamos lo vamos a resolver muy rápidamente. Realmente creo que lo vamos a lograr. Espero que tenga mejores relaciones conmigo. Pero se necesitan dos para bailar el tango y vamos a tener una buena reunión hoy. Una asamblea general de la ONU que no sirvió para sentarlos en una misma mesa. Así que la reunión de máximos mandatarios solamente ha dado pie a acusaciones mutuas. Occidente espera derrotar a Rusia utilizando el ilegítimo régimen neonazi de Kiev, pero ya están preparando a Europa para que también se lance a esta escapada suicida. Un viaje de miles de kilómetros que Zelensky ha aprovechado para conocer a sus posibles futuros homólogos, mientras que Lavrov finalmente recogió el guante lanzado por Trump acerca del fin de la guerra. En Londres, cientos de personas se expresaron de manera pacífica en las calles para exigir la vuelta del Reino Unido a la Unión Europea. Los manifestantes piden el regreso por motivos económicos, de transición ecológica o de movilidad juvenil. Fue la tercera marcha nacional por la reincorporación que busca poner en agenda la reversión de la decisión. Reino Unido se separó del bloque en 2020 luego de un proceso que inició en 2016 tras la realización de un referendo. La marcha se da a días del encuentro entre el primer ministro británico Keir Starmer y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen. En España, al menos 9 personas murieron tras un naufragio en las cercanías de la isla de El Hierro, en las Canarias. De acuerdo con los reportes, la embarcación era escoltada por salvamento marítimo cuando volcó. Además de los muertos, hay al menos 48 desaparecidos. La situación ha sido calificada como una de las mayores tragedias en las aguas de dichas islas en los últimos 30 años. Entre los rescatados con vida, que se sitúan en más de 20, hay 4 menores de edad. Cambiamos de información. En Estados Unidos, las autoridades reportaron que al menos 56 personas murieron en el sureste del país tras el paso del huracán Helene. Este sábado, varias personas continuaban a la espera de ser rescatadas, al tiempo que en otros lugares de la región comenzaron las labores de limpieza. Helene tocó tierra como huracán categoría 4 el jueves por la noche en la localidad de Big Bend, con vientos que alcanzaron los 140 kilómetros por hora. Unos 19 estados de la Unión Americana se han sumado a las labores de ayuda. Ahora vamos a México. En el estado de Sinaloa continúa la ola de violencia llamada como un nuevo Culiacanazo, que empezó el pasado 9 de septiembre cuando dos facciones del cártel de Sinaloa, la Mayiza y la Chapiza, se disputan el control del narcotráfico ante la ausencia de El Chapo y de Ismael El Mayo Zambada, ambos capos presos en Estados Unidos. El recrudecimiento de la violencia se da a solo días del gobierno o el cambio del gobierno de México. Samuel Salgado Castro tiene los detalles.
Bienvenidos a Culiacán, está escrito en esta van en el estado de Sinaloa, México. Dentro del vehículo, varios cuerpos en bolsas y atados con cintas. Minutos después, pasa fuertemente escoltada la caravana del presidente Andrés Manuel López Obrador, de visita en la capital sinaloense. Esta fue la bienvenida del crimen organizado al mandatario mexicano, que el viernes expresó sus condolencias por la ola de violencia en Culiacán. López Obrador prometió que las Fuerzas Armadas actuarán para evitar enfrentamientos violentos. Nos duelen todas las pérdidas de vidas humanas y vamos a seguir participando en Sinaloa con las Fuerzas Armadas para evitar los choques, para evitar los enfrentamientos. Y ojalá y se entienda de que todos queremos vivir en paz. Un pronunciamiento que llega después de críticas a su administración y en especial a su política de seguridad. Abrazos, no balazos. Una consigna que en Sinaloa no existe. Desde el 9 de septiembre estalló una pugna por el control del narcotráfico en este punto estratégico del noroccidente mexicano. Amnistía Internacional expresa su profunda preocupación por el alarmante aumento de la violencia en Sinaloa que ha llevado a la desaparición de decenas de personas. Nos solidarizamos con quienes han sido afectados por esta crisis. Medios locales ya nombran a esta ola de violencia que ya deja más de 70 muertos y decenas de desaparecidos como un nuevo Culiacanazo. Pero el escenario actual es diferente. La malliza, liderada por el hijo de Ismael El Mayo Zambada, capturado en Estados Unidos, acusa de traición a uno de los hijos del Chapo, por lo que declaró la guerra a la facción de los Chapitos. Cientos de activistas participaron en los actos de conmemoración del Día de Acción Global por la Despenalización del Aborto. En las calles de Ciudad de México y Sao Paulo, Brasil, colectivos feministas reclamaron con pancartas y cánticos el derecho a decidir sobre sus cuerpos. El informe es de El Mariángulo. El Paseo de la Reforma se llenó de pañuelos y pancartas verdes. Los actos de conmemoración del 28S congregaron a lo largo de esta, la avenida más importante de la capital mexicana, a cientos de manifestantes que defendieron el derecho al aborto como una decisión propia. En México y en América Latina, en la región, el gran reto, además de despenalizarlo legalmente, ¿no?, también es la despenalización social. El aborto sigue estando permeado de estigmas, de prejuicios, ¿no? Incluso por el mismo estigma se niega el servicio de aborto, ¿no? Principalmente el personal de salud tiene un reto importante que es la capacitación e informarse. Legalizar el aborto, derecho a nuestro cuerpo. El eco de las batucadas en favor de la despenalización de este procedimiento se extendió hasta Brasil, donde las activistas promotoras de las movilizaciones reclamaron mayores garantías. Es una lucha para que las mujeres que abortan no sean criminalizadas y también para que el aborto sea una política de salud pública en Brasil. El aborto es ilegal según la legislación brasileña. Hoy tenemos algunos casos, 3 casos en concreto en los que el aborto está legalizado en Brasil. En casos de niños con anencefalia, casos en los que el embarazo supone un riesgo para la embarazada o el feto y en casos en los que hubo violación. Cifras de la Organización Mundial de la Salud dan cuenta de que cada año a nivel global se producen al menos 25 millones de abortos sin las condiciones de sanidad requeridas. En América Latina actualmente mueren cientos de mujeres en este tipo de procedimientos en medio de un contexto social marcado por casos de abuso sexual y embarazo adolescente. Así llegamos al final de la presente emisión de Contexto Global. Continúen con la programación de France 24.